Buenas noches, estimadas compañeras. Vamos a dar inicio al debate sobre la incorporación de la videoconferencia en una institución de tradición presencial. Para esto vamos a topar algunos puntos sobre las posibilidades pedagógicas y los cambios que debe tener la formación universitaria. Vamos a empezar, por favor, con Paulina Naranjo, que nos va a hablar sobre la incorporación de las NTICs. Buenas noches, Paulina. Buenas noches, Conchita. Buenas noches, Vero. Voy a empezar mi intervención hablando acerca de las nuevas tecnologías, cómo estas se han ido incorporando al proceso de educación. Como principales puntos está el cambio del sistema clásico educativo con la incorporación de estas nuevas tecnologías. También nos hablaba un poco de los procesos retrógrados que quedan a un lado con la incorporación de la nueva tecnología, lo cual es claramente positivo. Y lo que más rescato de esta parte de la educación es que hace de esta un poco más flexible para que esté al alcance de todas las personas. Ahora voy a entrar a lo que es el proceso de evolución del aprendizaje, en donde parte de niveles que han ido avanzando dentro de la educación hasta llegar a la incorporación total de lo que son las videoconferencias y otros recursos educativos. Dentro de esto se pueden apreciar 4 niveles básicamente, en donde el nivel más bajo o el nivel número 1 es el modelo de iniciación, en donde tenemos que, por ejemplo, el profesor tendrá un blog o una página donde puede colgar algunos documentos que sean accesibles para los estudiantes. Dentro del nivel número 2 es un modelo estándar, en donde ya existe una comunicación más interactiva, como es, por ejemplo, el uso del chat, de los foros y correos electrónicos, en donde el proceso ya se hace de una comunicación bidireccional, en donde ya se precisa la participación del estudiante. Luego tenemos como nivel número 3, un nivel ya más evolucionado que se llama, en donde ya se incorporan recursos multimedia a las clases o como complementos de la educación, como por ejemplo lo que son CDs o DVDs, en donde ya viene esa parte de la comunicación. Y viene a ser un poco semipresencial, porque también se requieren de tutorías cada cierto tiempo presenciales con el profesor. Y por último, el nivel más alto dentro de este tipo de educación es el nivel 4, que ya es el completamente radical. Esta ya es una educación completamente o netamente virtual, en donde ya se utilizan recursos como la videoconferencia y básicamente es el estudiante quien tiene ya a su cargo el proceso educativo. Claro está que aquí debe haber un proceso de comunicación entre él y sus compañeros y también puede ser con el profesor, pero el profesor viene únicamente a ser guía del proceso educativo. Esto en cuanto a la primera parte del documento que pude analizar. Muchas gracias, Pauli, por tu intervención. Siguiendo con esta misma línea. Vero, por favor, háblanos acerca de la videoconferencia en enseñanza superior. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, Pauli. En este caso, acerca del uso de las videoconferencias, cómo intervienen dentro del estudio justamente que se nos proporcionó, dado en esta Universidad de España, nos habla mucho de la inquietud que genera el uso de las nuevas tecnologías y de herramientas como estas, justamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si bien es cierto, las videoconferencias vienen a ser un recurso empleado sobre todo en lo que viene a ser educación a distancia, es un medio también posible de usarlo a través de la educación presencial. Se habla de la inquietud que puede generar porque incluso se hace mención a cómo empezaron a aparecer las tecnologías como la televisión en los años 40, pero la diferencia y las bondades que genera este tipo de medios y de recursos es que justamente todo lo que, como lo que mencionaba Pauli, los CDs, los DVDs, o el simplemente generar una especie de video grabado para los estudiantes, tenía una comunicación simplemente más bien dada como información, como medio informativo.
pero con el uso de las videoconferencias más bien lo que se permite y las bondades que este recurso tiene es justamente la interacción que se puede tener entre el docente y los estudiantes, así como la flexibilidad, como en este momento cuando estamos cada uno de nosotros desde nuestros propios hogares, de nuestro propio contexto, sin la dificultad de tener que trasladarnos hacia un lugar o hacia otro. Entonces se puede obtener también ese tipo de comunicaciones. Otra de las cosas importantes es la bidireccionalidad que se menciona también en esto, que es justamente un medio no en el que se te proporciona solo la información, sino que más bien es un tanto como de retroalimentación, ¿no? Donde se pueden ir generando los comentarios a la par y en forma sincrónica, que eso es lo importante. Dentro de lo que viene a ser el uso en la educación presencial, también se vuelve como un recurso interesante, no solamente para la educación a distancia, ya que en la presencial lo que se permite o cómo se puede utilizar es también como un respaldo con los estudiantes, es decir, donde se puedan obtener incluso una especie de docente invitado o de persona experta en algún tema y generar una videoconferencia en la que también permita una interacción, ¿no?, con los chicos, ahorrándonos desde luego todo lo que viene a considerarse una capacitación, a lo mejor con personas reconocidas, como el caso que menciono, donde tendríamos que estar incurriendo en gastos de hospedaje, alimentación, transporte, etc. Entonces, permite realmente, es una manera muy flexible de ocuparlo y permite un acercamiento casi, podríamos decirlo, cara a cara, ¿no? Viene a sustituirse de esta manera, pero más bien como un tipo de complemento y de retroalimentación sobre determinado tema que estemos tratando en las aulas. Lo importante, como había dicho, es la interacción y el trabajo colaborativo también que puede presentarse a través de este medio, ya que se puede obtener incluso no solo para los trabajos investigativos como se venía usando desde hace tiempos, sino que aunque no es demasiado usado en estos días, lo podemos aprovechar para ir generando incluso una mayor cantidad de ideas y cooperación entre los diferentes medios o campos en los que nos estemos desenvolviendo. Gracias, Berito. Tomando estos últimos temas que tú has topado, considero que dentro de la incorporación de la videoconferencia, dentro de este proceso de enseñanza y relacionándolo directamente con el estudio que estamos analizando, yo rescataría dos términos importantes, el que tiene que ver el uso de la videoconferencia como un recurso pedagógico que involucra un cambio en la mentalidad tanto de los estudiantes como en los docentes, ya que se considera que este medio es un medio flexible y de gran interacción, ya que podemos hablar de esta interacción uno a uno o uno a varios, como lo estamos haciendo en este momento, compartiendo esta videoconferencia. Y el otro punto, obviamente, es que se requiere un alto nivel de metodologías, de analizar un proceso o un método procesual que involucra al mismo tiempo el poder ir organizando la intervención a través de una videoconferencia y que no sea simplemente algo que lo utilizamos de manera improvisada. La didáctica que requiere esto, obviamente, también requerirá el análisis de un diagnóstico y las necesidades instruccionales también para el grupo. Básicamente, la parte importante que nosotros estamos poniendo en práctica el día de hoy es que dentro de este proceso, dentro de esta metodología, es importante que nosotros hayamos definido previamente los roles y los tiempos que vamos a manejar dentro de la intervención. Y es prácticamente estos los aspectos importantes que debería tener el manejo de una videoconferencia y su inclusión dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje para llegar a esta decisión de aplicarlo dentro de un aula extensa. Obviamente con la consideración de que se trate de grupos reducidos y sobre todo que se tenga un alto nivel de fluidez en la comunicación para no tener cortes dentro de la videoconferencia. Ahora, tomando en cuenta este último aspecto, sí les invito a que definamos unas conclusiones muy prácticas y concretas acerca de cuándo consideran ustedes que sería factible el uso de la videoconferencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Te escuchamos, Paulina. Bueno, yo creo que este es un recurso muy útil y estaría en el profesor definir en qué etapa dentro de su metodología puede hacer uso de las videoconferencias. Me parece un recurso muy importante porque nos acerca o acorta distancias, como mencionaba Vero también, y alguna vez hablamos también de que se puede hacer un tipo de tutoría virtual
para acompañar al estudiante, por ejemplo, en el desarrollo de algún proyecto que esté haciendo alejado del profesor, o sea, sin la guía específica de él, nos ayuda a ser presenciales en este proceso. Entonces, para mí sí es muy importante y creo que está en el profesor definir en qué tipo, en qué etapa dentro de su metodología está. Se puede colocar o se puede utilizar este recurso. Gracias, Pauli. Verónica, por favor. Yo comparto lo que dice Paulina, que obviamente va a depender del docente, ya que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un método que en definitiva nos va a permitir colocarlo de acuerdo a las necesidades que estamos teniendo, ¿no? Pero sobre todo yo considero que el uso de las videoconferencias debe servir más bien como un método, como un recurso que me permita el ir llenando ciertos vacíos que tienen los estudiantes, como para ir generando una retroalimentación acerca de determinados temas que se han visto, ya en este caso que hablamos de las clases de tipo presencial, entonces más bien como una especie de refuerzo o con los docentes invitados que habíamos hablado también. Lo que sí se menciona también dentro de este proceso que puede utilizarse incluso así como en las sesiones de clase también para un tipo de evaluación, pero en otro documento y en otro tipo de investigaciones también que nos habían compartido, se había hablado de que hay que tener un poquito más de cuidado para usarlo en el tipo de evaluación, ya que puede generarse problemas como los que ya tuvimos hace un momento, por suerte no en esta ocasión, donde incluso la conexión a internet, que sé yo, no sea muy buena y a lo mejor el estudiante se ve un tanto presionado por aprender al manejar como un nuevo medio incluso, puede ser que le ganen los nervios o algún tipo de cosas, y obviamente el docente solamente podría limitarse a lo que ha contestado en su debido momento el estudiante, y esto no indica realmente cuál ha sido el nivel de aprendizaje de ellos. Entonces yo creo que más bien como un medio de acompañamiento y de reflexión, de retroalimentación, es un poquito más ideal desde mi criterio. Bueno, como tú mencionaste, Vero, básicamente este es uno de los inconvenientes que se presenta, el hecho de que se corte la llamada, obviamente por la calidad del internet al cual estemos nosotros accediendo. Y bajo este criterio lo que es importante es considerar ya como conclusiones finales que este es un recurso didáctico que nos va a ayudar dentro del proceso. Como ustedes mencionaron, va a depender mucho del docente en qué momento lo va a utilizar, pero considerando en qué modalidad de estudio se encuentra, ya que dentro de la modalidad presencial nunca va a ser un sustituto del cara a cara, sino únicamente un complemento para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de esto también es importante como punto central la pedagogía y la metodología que el docente utilice en su proceso de implementación de la videoconferencia dentro de lo que es el proceso. Y lo más importante también es que se tomen en cuenta las necesidades y las demandas del contexto social y cultural, porque esto involucra además la inclusión de nuevos recursos tecnológicos, que es algo que se va teniendo día a día. Con esto finalizamos la intervención. Agradezco mucho a las participantes y estaremos viéndonos en próximas ocasiones. Muchas gracias. Gracias.